Con apenas 9 meses en el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple con el requisito de ley de presentar su primer informe de actividades en una administración plagada de decisiones polémicas. El presidente ha sido cuestionado por haber desmantelado algunos programas sociales al terminar con intermediarios para brindar los apoyos directos, con el argumento de que había actos de corrupción que impedían que los recursos llegaran a los beneficiados. Sin embargo, no fueron procesados los responsables de estos desvíos. Efectivamente, es el primer informe, se cumplen 9 meses de la administración federal y es un momento importante para reflexionar respecto a lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Saludo con mucho gusto a María Esther López Chávez, diputada local de Morena. Bienvenida, diputada. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, es un placer y estamos a las órdenes. Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Armando, bienvenido. Carlos, un honor estar en este programa. Alicia Gómez López, coordinadora de la Maestría en Ciencias Políticas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Alicia, bienvenida. Gracias. Y Jesús Casillas, ex senador del PRI. Jesús, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Quiero saludar a María Esther, Armando, Alicia, de veras, gracias por esta oportunidad. Bueno, una primera reflexión, diputada, de lo que han sido 9 meses de la administración de López Obrador. Una reflexión principalmente para mí y para muchos, más de 30 millones de mexicanos, para muchos jaliscienses iba a decir. En efecto, pues han sido meses bastante fuertes, bastante estrepitosos, efectivamente con temas muy polémicos, pero yo veo un presidente de la República ejecutivo, es decir, ejecutando las promesas de campaña, ejecutando compromisos que todavía están en la cartera para que se sigan fortaleciendo. El tema de combatir la corrupción, la máxima del presidente de la República, que en efecto habría que hacer muchas acciones, realizar muchas acciones que a lo mejor no se comprenden de pronto, pero que han significado ya cambios trascendentes para toda la República. ¿Qué rescataría de estos primeros 9 meses, aparte de esto de los compromisos de campaña, etcétera, pero acciones puntuales de este gobierno? Efectivamente, los programas federales, los que ya se están llevando a cabo, que ya tenemos cifras muy concretas, que el presidente en su informe está estableciendo para que queden concretas ya lo que son los jóvenes sembrando vida, las becas para los adultos mayores, todos los programas federales que son en efecto lo más rescatable, porque por primera vez, y lo voy a decir abiertamente, por primera vez yo como mexicana estoy sintiendo que nos están dando ya un poco de lo que había que haber dado desde hace muchos años, que se nos está repartiendo inclusive hasta el petróleo, ¿no? Es una forma de ver esa acción, el que los mexicanos ya estamos recibiendo beneficios de lo que es el presupuesto completo de toda la República. Incluyendo el petróleo. Así es. Armando Zacarías, una primera reflexión. Bueno, definitivamente estamos en una modificación muy importante de las estructuras a partir de las cuales se había desarrollado el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal. Efectivamente se trató de una elección en los últimos 30 años, fue una de las elecciones distintas en todos los procesos. El número de votos estuvo muy por encima de los últimos procesos electorales. Estuvo más o menos a la par de circunstancias como el momento en el año 2000 cuando ganó el PAN, cuando gana Vicente Fox, y entonces todos estos elementos han entrado dentro de una nueva dinámica de generación o de estructuración de ejercicio de poder. Antes de la toma de protesta del presidente López Obrador, venían ya ejercicios de gobierno con una estructura que era una estructura de facto de gobierno, pero con acciones efectivas que tuvieron implicaciones directas en 2 momentos importantes, lo que desestabilizó desafortunadamente para el gobierno entrante el proceso administrativo. Es decir, la toma de decisiones, como fue el caso de la anulación
que si bien era simbólica desde el punto de vista legal, pero fue efectiva desde el punto de vista de los hechos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ha constituido desde ese momento hasta este momento de administración un lastre muy importante por las implicaciones jurídicas, administrativas y sobre todo sobre el esquema institucional en el que está planteado el desarrollo del país. Entonces, bajo esta perspectiva comienza a haber una serie de cambios y esos cambios no han quedado claramente definidos, con lo que hace falta un tiempo para la estabilización de este estilo de gobierno, y hasta este momento llegamos precisamente a este momento interesante que tenemos dos informes. Hace unos cuantos meses tuvimos el primer informe que se realizó en función del primer año de haber ganado el proceso electoral y ahora estamos en el ejecutivo. Entonces, claro, estos son factores que sí generan cierta desestabilización por no tener una base administrativa a la cual plegarse. Yo creo que ese es uno de los elementos importantes, independientemente de que hay consolidación de algunas políticas que son muy importantes, pero también hay una serie de temas que quedarán para la mesa posteriormente. Muy bien. Alicia Gómez, una primera intervención. Gracias, claro que sí. Yo veo un panorama también bastante complejo e interesante para el análisis, porque por un lado yo creo que en los principales temas que son problema en el país, difícilmente se puede hablar de resultados. Hablo, por ejemplo, de crecimiento económico, de creación de empleo, de seguridad, por mencionar los más importantes. Pero por otro lado, es innegable que sigue habiendo un respaldo no despreciable hacia el presidente. Los porcentajes de aprobación todavía están por encima del 60%. Entonces, la gente, al parecer, todavía está instalada en la etapa de las expectativas, ¿no? Es un apoyo para mí basado todavía en expectativas. Todavía le están dando tiempo al presidente. Según las encuestas también, gran parte de los ciudadanos considera que habría que esperar al menos un año para ver resultados. Y es paradójico porque, bueno, de 9 meses a un año pues no hay una gran diferencia, pero es interesante. O sea, la gente todavía tiene grandes expectativas sobre este gobierno a pesar de que los resultados no son muy importantes. Y retomando el tema de la política social que mencionaba la diputada, efectivamente son de los temas más que el presidente más ha podido, digamos, mostrar o mostrar ante la opinión pública como en los que ha habido resultados, pero sin embargo hay diversos estudios que muestran que incluso esos resultados oficiales son bastante cuestionables en la posibilidad de su validación y de su verificación. Entonces, ese es el panorama que yo veo, claroscuros muy interesantes, muy pocos resultados, pero sin embargo todavía pues un buen apoyo por parte de los ciudadanos. Y llama la atención que se quieran esperar al año, cuando van 9 meses, pero sobre todo también cuando el activismo del presidente comenzó un día después de la elección. Así es, ese es un dato y a marcar importante. Agenda, y a marcar cosas. ¿No? Diríamos que no tiene un año gobernando, o sea, perdón, no tiene 9 meses, tiene más de un año, ¿no? Muy bien. Jesús Casillas, una primera reflexión. Híjole, pues ¿por dónde empezar? Primero, pues ¿en cuál informe estamos? Bien lo había comentado Armando, con motivo del año de la elección, un informe, a los 100 días otro informe, y todos los días en las mañaneras el presidente informa en un esquema que a mi juicio es completamente vertical, con el poder absoluto y omnipotente del presidente, en donde el gabinete no se ve. Y efectivamente yo creo que más que hablar de pocos resultados, yo considero que son resultados negativos los que hasta la fecha podemos ver. Y por donde quiera que lo queremos ver. Si lo vemos en materia de seguridad, bueno, se ha roto récord en materia de homicidios dolosos en el país, más de 18.500 homicidios violentos en el país. Bueno, todos los homicidios son violentos, pero 18.500 homicidios en el país. Hace unos días, ya ni siquiera es noticia, hace unos días vimos cómo en Veracruz, en Coatzacoalcos, 26 personas fueron masacradas y el gobierno ni sus luces. Si vemos por el lado económico, bueno, han sido números completamente negativos, 0% de crecimiento económico en lo que va, apenas el 0.9%, 0% en el pasado trimestre. Si nos ponemos a ver en materia de, lo decía la diputada, en materia
de política social, un esquema en el que no se le rinde cuentas a nadie, se entregan los recursos y desapareciendo programas que, si bien es cierto, fueron cuestionados como posibles actos de corrupción en su manejo, no se han detectado ni culpables, no se han acreditado que se hayan generado esos actos de corrupción. Sin embargo, se quitaron programas que tenían esquemas muy claros, que tenían reglas de operación. Por ejemplo, Prospera, las madres de familia tenían que llevar a sus hijos a la escuela, acreditar que les alimentaban bien, es decir, tenían un esquema y reglas de operación. Cancelar, por ejemplo, el Seguro Popular me parece una verdadera infamia. Nunca antes en la historia hemos visto que los padres de familia con hijos con cáncer se tuviesen que manifestar, como pasó hace algunos días en la Ciudad de México, para pedir las medicinas que hoy no se les entregan a los niños con cáncer. Si hablamos de empleo, bueno, pues las cifras son completamente negativas. Más de 300,000 empleos en el año, en estos 9 se han perdido, con los que se incrementaron. O sea, hay un déficit del orden de 75,000 empleos menos a los que había en el primer año de la anterior administración. ¿Y qué decir de las estancias infantiles? Digo, dejar a cientos, miles de personas sin la oportunidad de llevar a sus hijos y que las mujeres puedan desarrollar sus actividades económicas, pues también es un dato para analizar. Y ya estaremos hablando, hace referencia Armando el tema del aeropuerto y que pues marcó la agenda. Ese es un dato muy importante porque ha pegado en la economía, que tiene que ver mucho con la confianza en la inversión. No solamente cancelar un aeropuerto que ya tenía el 40% de avance y que las pérdidas ya superan los 140,000 millones de pesos, que los vamos a pagar todos los ciudadanos. Bueno, ya se está pagando, se incrementó el impuesto del TUA para los usuarios de los aeropuertos, para pagar esa deuda que no fue más que un capricho y que ha pegado muy fuerte en la economía por la falta de la certeza jurídica. Yo creo que de entrada es un análisis muy general y ya estaremos viendo punto por punto, Carlos, si tú me lo permites, porque tenemos que hablar en temas de corrupción, en temas de política exterior, en temas de política del campo y algo muy importante, lo decía la diputada, el tema del petróleo. Habría que ver el esquema de los dos proyectos que ha impulsado el presidente, que uno está ya suspendido por la Suprema Corte, que es el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos con más de este tema. Hasta la primera mitad del año, la economía en México apenas ha crecido 0.3%, después de proyecciones que la estimaban en 2% y que se fueron desplomando con el paso de los meses. Sin embargo, su gobierno ha mantenido la inflación estable en 3% debido a que contuvo el encarecimiento de los energéticos y el tipo de cambio del peso frente al dólar relativamente estable al rondar los 19 pesos con 50 centavos en promedio hasta el mes de julio pasado. Analizamos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con motivo de su primer informe de actividades. María Esther López Chávez, no por alusiones personales, como dicen en el Congreso, pero sí para hechos. ¿Algún comentario? Sí, por supuesto. Bueno, me llama mucho la atención la enorme diferencia de percepciones, ¿no? A veces la gente que traemos la información a la mano, creemos que es una información que daña, cuando en realidad las cuestiones se están moviendo, ¿no? Dice el diputado, exdiputado. Ex-senador. Ex-senador, perdón, también fuiste diputado sí, en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces, exdiputado y ex-senador. Digo, mis respetos por una trayectoria política, ¿no? Pero yo creo que sí habría que tener mucho cuidado con lo que se dice cuando se trae una trayectoria, una historia de partido, que es precisamente con la herencia con la que nos estamos enfrentando en este sexenio. Y no lo digo por el presidente, lo digo por los mexicanos. Precisamente tendríamos que rescatar todo lo que se ensució, todo lo que se corrompió, todo lo que se estableció como corrupción y todo lo que se permitió para que todo se fuera degradando y que hubiese una caída en la ciudad, en el país,
respecto de la percepción que tienen los ciudadanos con los políticos, ¿no? No hay una congruencia en cuanto al partido del PRI para que tengamos cifras siempre calumniosas en contra del presidente. Tenemos el problema con las cifras, ya se estableció en una polémica, ¿verdad? Pero el presidente, por ejemplo, 8 de cada 10 hogares de las comunidades indígenas están siendo apoyadas económicamente y están siendo atendidos. Hay, por ejemplo, en Sembrando Vida hay 230,000 productores que están sembrando 575,000 hectáreas, por ejemplo. El campo está siendo estimulado, está siendo motivado, se están atendiendo los sectores más vulnerables ya en el país. Entonces yo creo que las cifras o el crecimiento que se pretende decir que despliegue ya después de 9 meses, corregirlo después de tantos años y de tantos años de declive, donde todo se quiso vender, donde todo se quiso privatizar. Yo creo que es injusto medir 60 años, 30 años, digamos, no vayamos tan atrás, 30 años de trayectoria, o los 3 últimos sexenios también, que son los más visibles y los más cercanos para establecer que la corrupción fue lo que empezó a destruir la economía en México, y que ahora el presidente de la República tiene la gran satisfacción de sentarse a recobrar la Comisión Federal de Electricidad, cuando es una de los pilares económicos de nuestro país, y que dice, estos contratos que descubrimos están totalmente amañados y totalmente en contra de México. ¿Cómo es posible que hablemos de cifras como si el presidente se estuviese equivocando de recobrar las instalaciones de Pemex, encontrar desde las entrañas toda la corrupción que había de adentro y de afuera para poder saquear a Petróleos de México? Yo creo que no estamos en la misma sintonía. Entiendo el punto de vista del diputado, entiendo su participación en ese sentido, pero se me hace completamente injusto. Muy bien, por alusiones personales, ahora sí, Jesús. Bueno, diputada, no es el punto de vista mío, ni tampoco es una crítica destructiva en contra del presidente. Como mexicano quisiera que le fuera a él. Las cifras que traigo son las del INEGI, son las del Banco de México, y esas no las estoy inventando yo. Es 0 crecimiento comparado con el 2.5 que tuvo la anterior administración, con toda la corrupción que hasta ahorita, salvo el tema de Rosario Robles, que más bien parece una venganza, dado que el juez resultó ser tío de ahí de la diputada, pero bueno, a fin de cuentas, todo este gran drama y todo este anuncio que hizo de los actos de corrupción, no hemos visto todavía que se castiguen a los culpables o que se muestren, por lo menos viendo. Hay que verlo. Mientras tanto, habría que esperar. Entonces no son datos míos y no es un asunto de que lo quiera señalar. En cuanto al tema de la corrupción, yo sí quisiera hacer énfasis en 2 temas muy sencillitos. Uno tiene que ver con el tema del huachicol. El presidente anunció la adquisición de pipas que no se licitaron, se compraron y que no cumplían con las especificaciones para circular en las carreteras del país, de acuerdo a una norma oficial mexicana, y lo que hizo el gobierno, en lugar de rectificar la compra, lo que hizo fue cambiar la norma oficial mexicana para que pudieran circular esas pipas, que por cierto todavía no las hemos visto. Más del 70% de las compras de este gobierno no se licitan, son asignaciones directas. Inclusive, fíjese usted, el proyecto de esta refinería de Dos Bocas hizo una convocatoria internacional para que las empresas pudieran construir esta refinería, y fueron cuestionadas, no quisieron participar. Hoy el presidente lo que dice, la van a hacer directamente Pemex, ni siquiera se va a licitar la refinería. Esos son actos de corrupción, pero otros más evidentes, porque realmente son excesos los que hemos visto este gobierno, que antes no se habían visto. Y voy a poner el caso de Baja California. En Baja California, el gobernador electo, el señor Jaime Bonilla, fue electo para 2 años de mandato. Eso establece la Constitución. Los diputados, incluyendo a los de mi partido, que por cierto están en proceso de expulsión, como los del PAN, como todos, bueno, votaron por ampliar el periodo fuera de la Constitución. Usted imagínese, ¿por qué cree que hicieron eso los diputados? ¿Por convicción o por un acto de corrupción? Y aquí me voy a detener en algo más, porque les quiero llamar la atención en uno de los spots del presidente. El presidente ha dicho, vamos a separar el poder económico del poder público. Y curiosamente ayer, en estos días, vimos cómo Carlos Slim firmaba junto con el presidente, el hombre más poderoso y más rico de este país,
firmando ya los convenios para la construcción de los gasoductos. Pues, ¿dónde está la separación? O el propio Jaime Bonilla, que es uno de los hombres más ricos de Baja California, dueños de maquiladoras, dueño de medios de comunicación. ¿Dónde está la separación, diputada? Muy bien. Armando, una pregunta. La expectativa generada por Andrés Manuel López Obrador desde la campaña y después cuando ganó la elección con esa abrumadora mayoría, ¿tú dirías que en estos primeros 9 meses de la administración ha correspondido a las expectativas que se crean los mexicanos? Aquí lo que es importante analizar es, en primera instancia, el voto del 1 de julio de 2018 es un voto que definitivamente expresa un estado de sentimiento que tenía la población. Y ciertamente el tema de la corrupción y la impunidad es un tema que permeó de manera fundamental el de la inseguridad y el del crecimiento económico. Esos factores no lograban o no lograron en un momento dado las ofertas políticas de ese momento presentar un plan, salvo el partido más nuevo, que era el Movimiento de Regeneración Nacional, y entonces vemos ahí un 53% volcado en esa expectativa, y los números que tienen las otras ofertas políticas son bastante reducidos respecto de el ganador. Hay un mensaje social muy importante, un mensaje que llega con contundencia. Pero lo que sucede después del 1 de julio es el manejo de una estructura de comunicación política distinta de la que se había manejado en los últimos 30, 40 años, que es generar una conferencia matutina y establecer un acercamiento con la ciudadanía. ¿Cuál fue el problema de estas, o cuál ha sido el problema del diseño de estas conferencias, que ciertamente en su momento tienen una determinada originalidad, pero en el momento en el que hay una confusión entre una conferencia de prensa y emitir una política de gobierno, hay una distancia verdaderamente enorme, ¿no? Entonces, la emisión de las políticas públicas, ese es uno de los elementos que hubieran sido deseables ponerlos en su análisis, en su diagnóstico, en definir las estrategias y los mecanismos de evaluación de cada una de las políticas una vez comenzando el periodo de gobierno, es decir, el 1 de diciembre. Pero esa confusión ha llevado a que hay una sobreinformación de aspectos que no normalmente estamos que tenemos los mexicanos. Entonces, esa sobreinformación confunde en un cierto momento, pero el elemento que debería superponerse a la sobreinformación es la estructuración clara del estado jurídico de las cosas, que todavía no logra afianzarse. Entonces, si tenemos más de un año de gobierno, uno fáctico y otro ya en funciones, sí. Evidentemente que hay muchos elementos que se han contrapuesto, hay muchos elementos que la ciudadanía no logra comprender, y hay muchos elementos y muchas cifras provenientes exactamente de organismos públicos que en un momento dado no logran consolidarse. Ese avance del 0.3% que mencionó el ex senador, posteriormente lo rectificó el INEGI, y también el Banco de México, y es el crecimiento de 0.0. ¿Sí? Entonces, ahí hay un conflicto importante que no es solamente un asunto de percepción, sino es un asunto de política de Estado. Claro, muy bien. Alicia Gómez, ¿alguna, digamos, transformación que tú destaques en estos primeros 9 meses de la administración? Sí hay transformaciones importantes, no necesariamente positivas todas. Hay una política y un discurso totalmente novedoso en el sentido de dirigirse directamente a lo que el presidente llama el pueblo, de una manera como exclusiva, ¿no? Yo soy el único que capta y que sabe lo que el pueblo quiere, lo que al pueblo le conviene. Hay una novedosa y preocupante inclinación a conflictuarse con la oposición, con quienes no están de acuerdo con él, a no reconocer legitimidad al disenso, a la oposición, etcétera.
Y eso me Hablan parece... mis adversarios, dice, y mis enemigos. Así dice. es. Son cosas novedosas porque definitivamente una cosa es hacer la política normal, ¿no? Y otra cosa es desde la jefatura del Estado y desde la presidencia de la República mantener un discurso y una política como esta. Creo que eso no lo habíamos visto en mucho tiempo. Y bueno, obviamente toda esta promesa y esta idea de una cuarta transformación, que se nos dice que es una gran transformación semejante a la independencia, etcétera, a la reforma, a la revolución, pero que todavía no nos queda claro en qué consiste de manera profunda y clara. Y nada más lo que vemos es pues esta apelación al pueblo y esta idea pues de que ahora sí se va a gobernar para el pueblo y de que, como ya se mencionó, se va a separar el poder político del económico, pero no hay claridad estratégica de cuál es ese nuevo diseño del Estado mexicano o de la nación o ese nuevo proyecto de país de manera más completa y más profunda. Entonces, es difícil también hablar de en qué consiste esa cuarta transformación realmente. Son apenas estos elementos que he mencionado y que, bueno, la verdad es que, por supuesto que quién estaría de acuerdo en combatir la pobreza y en poner en primer lugar el compromiso con los pobres en este país, que es un problema muy serio. La cuestión es cómo, ¿no? Y en el cómo hay muchas cosas que deberíamos cuestionar o que despiertan dudas importantes que tienen que ver con todo esto que he mencionado y con lo que yo llamaría a grandes rasgos un problema con el compromiso con la legalidad de este gobierno. Muy bien. Vamos a una pausa, regresamos con más. Una de las decisiones más polémicas del presidente fue la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México bajo las sospechas de corrupción para anunciar la construcción de una terminal aérea en Santa Lucía. Sin embargo, una serie de suspensiones otorgadas frenan la construcción del nuevo aeropuerto. Algo similar sucede con el proyecto del Tren Maya, anunciado para el sureste del país, que tampoco ha comenzado por carencia de estudios, proyectos y aprobaciones ambientales. Revisamos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. María Esther López Chávez, diputada local de Morena. Hablábamos del tema social, el tema de la inseguridad. ¿Cómo lo asumen ustedes en estos primeros meses de la administración? La inseguridad es una situación que estamos viviendo y padeciendo todos los mexicanos en todos los niveles. Yo creo que no hay alguien que no haya padecido alguna situación. Yo tengo un antecedente de asalto a mano armada en un negocito que tenía yo en Tonalá inclusive. Fue un trauma que no se quita durante meses, es una situación dificilísima. Yo creo que a nivel nacional estamos viviendo una herencia de consecuencias, estamos viviendo una herencia de situaciones que se estuvieron solapando, sobrellevando. La impunidad es un enorme cáncer que tiene el país. No podemos soslayar que que el cambio de sistema judicial en el sentido penal nos ha venido afectando porque no ha sido operante ni eficaz. Entonces eso ha venido abriendo puertas y ventanas a la delincuencia. Y luego los dejaron organizarse, a los desorganizados se los dejaron organizarse. O sea, todos tenemos esa percepción. Yo a lo mejor no voy a hablar directamente por lo que piensa el presidente, pero sí por lo que piensa una ciudadana como yo, que la inseguridad está en todos los rincones y que la gente ya no ha estado viviendo en paz ni en sus propias casas. ¿Cómo lo aborda el presidente? En efecto, tendría que ser una medida extraordinaria para llegar a resolver un problema extraordinario. Nos duele mucho lo que pasó en Veracruz, efectivamente, pero el presidente fue muy puntual informando cómo se había dado esa situación y las investigaciones que tiene la Fiscalía ya, la General de la República, porque le pidió que atrajeran el asunto,
porque parece ser que las personas que provocaron ese desafortunado incendio que hicieron, fue una cuestión ahí bastante organizada, que dañaron a más de 20 y tantas personas. Ese asunto es un ejemplo solamente de la psicosis que está viviendo la sociedad y de que los grupos que se han estado organizando y que han operado de manera organizada buscan no perder el coto de poder que en los anteriores gobiernos habían ganado. No debe de haber impunidad en ningún nivel. Todos debemos de estar dentro de la ley y cumplirla. Entonces, desde las fiscalías, desde la atención de los policías a los ciudadanos, desde cómo abordan las demandas y denuncias de los ciudadanos, desde la falta de credibilidad que tenemos a las instancias judiciales, pues es que cómo vamos a acabar con un problema que se viene gestando durante muchos años, cómo lo queremos terminar en 9 meses. Yo creo que se están tomando medidas extraordinarias como la Guardia Nacional, que efectivamente y afortunadamente el pueblo de México decidió darle la mayoría en el Congreso, en la Cámara y en el Senado. Sí. Efectivamente se han estado creando entonces estrategias para poder abordar un problema que nos rebasa a todos. Si fuera otro el presidente que estuviera de otro color, sería lo mismo y estaríamos sufriendo lo mismo. El solo hecho de que sea un asunto que rebasó en las anteriores administraciones, no una, ni dos, ni tres, sabemos de dónde viene el problema. No es posible que el presidente se le exija que lo aborde de una manera que ya se terminó, como si tuviera varita mágica. Los ciudadanos estamos muy conscientes de las acciones del presidente, estamos muy conscientes también de la búsqueda que tenemos todos para que se cumpla la ley y podamos estar en un estado de derecho y de seguridad que pues no sea cuestionable. Jesús Casillas, ¿son los pasos adecuados para contener la inseguridad, la Guardia Nacional, etcétera? Bueno, la verdad es que yo quiero diferir un poquito de lo que ha expresado la diputada por 2 razones fundamentales. La primera, en campaña el hoy presidente de la República cuestionó hasta el cansancio la intervención del ejército en las calles. Es más, fue un compromiso de campaña, regresar a los cuarteles al ejército. Planteó la Guardia Nacional, que por cierto todos los partidos políticos acompañaron al presidente en este propósito, y lo que hemos visto es realmente vergonzoso. Si hay una institución que respetamos los mexicanos es precisamente las Fuerzas Armadas, y ver cómo la instrucción del presidente es no contestar las agresiones, y ver en las redes esos videos donde los soldados son apedreados, donde son humillados y que no pueden responder porque esa es la orden que les dieron. Tenemos una Guardia Nacional que bajó la guardia, que no está combatiendo. Desafortunadamente no se puede estar diciendo, un compromiso del presidente fue terminar o por lo menos abatir los índices de violencia en el país. Junio de este año ha sido el mes más violento en la historia de nuestro país. Más de 3,000 muertos. Estamos hablando de más de 198 feminicidios. Estamos hablando de 79 secuestros solamente en el mes de junio. Y si nos vamos a los 9 meses, estamos hablando de más de 18,000 muertos. Lo que quiere decir es que no está funcionando la estrategia en materia de seguridad y ya no se vale decir que fue porque eran los pasados. Ya está gobernando ya está un partido político gobernando este país y al que le toca dar los resultados a los que están. Y ese cuento de que fueron los anteriores, pues ya no estamos para eso. Hoy lo que los ciudadanos queremos es 2 cosas. Salvaguardar nuestra integridad física, no ser violentados en nuestras personas, en nuestros bienes, en nuestras familias. Y sin duda, el primer reclamo que tenemos los ciudadanos es precisamente la seguridad. ¿Y qué es lo que vemos? Una secretaria de Gobernación que anunció públicamente que estaba negociando con los grupos delictivos para que dejaran de delinquir. Después fue reconvenida por el propio presidente, desmintió la aseveración de la encargada de la política interior de este país. O sea, no es un asunto menor hablar de los problemas de inseguridad. Se hizo un planteamiento en otras ocasiones para el mando único, que tener elementos policíacos civiles y que de alguna manera combatir de lleno al crimen organizado. Hoy el presidente dice no, que son seres humanos y que no habría que combatirlos, que el presidente no está para combatir los capos. Ahí está la declaración, no lo digo yo, lo dijo el propio presidente. Claro. Y creo que, insisto, los números ahí están, no son inventados, son los datos que da el Sistema Nacional de Seguridad.
no es un planteamiento que yo hago, los números ahí están, se pueden consultar. Lo que sí es claro es que tenemos un problema grave de inseguridad que por lo menos no se ve o no se avisera, a pesar de que se le dieron los elementos como la Guardia Nacional, no se están teniendo los resultados que esperamos. Zacarías. Sí, uno de los problemas es precisamente no ofrecer el tiempo para la organización de la política correspondiente. Entonces, no hay que olvidar que durante el periodo entre el primero de julio de 2018 y el 1 de diciembre se intentaron realizar una serie de foros de consulta ciudadano en diferentes partes del país y ninguno de los foros, por la amplitud, la complejidad de los problemas, concluyó. O sea, el que más se desarrolló fue el de educación. Pero el tema de seguridad desbordó por la complejidad y por el tipo de problemas que estaban abordándose y las diferentes instancias ciudadanas que intervinieron en ese proceso. Allí debieron haber tomado el tiempo necesario para establecer el diagnóstico, y sin diagnóstico comenzó a desarrollarse la idea de la Guardia Nacional. Entonces, el planteamiento conceptual de la Guardia Nacional es un buen proyecto. Pero la instrumentación, si no está sustentada en un diagnóstico y en una evaluación, con mecanismos que permitan medir el desempeño de la Guardia Nacional, es muy complejo montar una institución de esas características. Por otra parte, no hay que olvidar que antes de que comenzase a operar el decreto a partir del cual se creó la Guardia Nacional antes de existir jurídicamente, fue derivado 6,000 elementos a Chiapas para formar parte de esa estructura de contención migratoria, con lo que no quedó claro cuál era el diseño institucional de la Guardia Nacional, cuando es seguridad y 6,000 miembros se van a contener el proceso migratorio. Entonces, creo que no ha habido el tiempo suficiente para establecer el diagnóstico y para definir la estructura institucional puesta en funcionamiento. Todavía no es puesto en funcionamiento. No estaría mal que en este primer año, pero el primer año, hasta el primer informe institucional, fuese un periodo de diagnóstico. Sin embargo, los plazos los ha definido la propia estructura de gobierno del presidente, y antes el presidente electo López Obrador fue estableciendo tiempos, y las expectativas se van sustentando en las declaraciones que él está haciendo. Por eso era lo que señalaba, que habría que separar el esquema de comunicación política que tiene establecido con el del diseño de las políticas institucionales. Alicia Gómez, yo puedo entender que se tengan que hacer diagnósticos con datos duros, pero ¿qué no un gobierno que inicia debe tener ya por lo menos una estructura e ideas claras hacia dónde va? Eso sería lo deseable, pero obviamente es difícil, pero yo pienso que en el caso de este gobierno es todavía más difícil, porque yo tengo la impresión de que en este gobierno y en el equipo del gobierno de López Obrador se confía demasiado en su popularidad y en su carisma. En su carisma, en su visión sobre las cosas, y recaen demasiado en eso la solución de los problemas. Y entonces, en el caso del tema de la inseguridad, la política ha sido muy errática. O sea, primero en la campaña se habla de mandar el ejército a los cuarteles con una seguridad y con una contundencia, como si ya hubieran hecho un estudio clarísimo y tuvieran muy, muy, muy bien pensado cuál va a ser la opción que van a presentar, ¿no? Ya que toman el gobierno se dan cuenta de que no es tan fácil. Y el tema de la Guardia Nacional se improvisa, o sea, como lo decía el doctor Zacarías, o sea, una institución de ese tamaño, un problema de esa magnitud, no se puede enfrentar así. Hubo una gran improvisación y una gran celeridad y una gran, pues no sé si llamarle torpeza, pero falta de capacidad para diseñar una institución y para implementarla, que dio lugar pues a todo lo que vimos, incluso pues insubordinación de elementos que no querían pasar, del ejército, de la Policía Federal a la Guardia Nacional, porque iban a entrar a una institución muy militarizada y a una dinámica de trabajo que no tenía nada que ver con lo que ellos venían haciendo. No se pensó cómo hacer toda esa transición del personal.
es impresionante pues cómo problemas de esa naturaleza se enfrentan de una manera tan poco trabajada, con el tiempo suficiente, con el personal, con el diseño de las políticas y de las soluciones. Y así es, lo vimos también, como le mencionó también ya el doctor Zacarías en el tema de los foros, el presidente intentó convencer a la gente de empezar de cero con esta idea del perdón y el olvido, frente a un problema de una gravedad que no es posible. Y ahí sí su popularidad no pasó la prueba porque la gente no aceptó ni el perdón ni el olvido. Entonces tuvieron que hacer a un lado los foros y pensar cómo iban a enfrentar el problema, porque la gente no pensaba perdonar y olvidar. Entonces es otro elemento complejo y preocupante de este gobierno. Hay improvisación, hay poca pericia para el diseño de instituciones, de organismos, para el diseño de políticas, y las anteriores pues se desechan de una manera con mucha facilidad. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última y regreso a las conclusiones del programa. La confianza de consumidores en el gobierno de López Obrador es abrumadoramente alta. En el gobierno anterior, la tasa de confianza más alta fue de 39.8% y en el primer año de la actual administración se ubica en 45.6%. En el caso de la balanza comercial, también se observan buenas cifras. México tradicionalmente compra más al exterior de lo que vende, por eso es deficitario, pero en el primer año de López Obrador, las ventas superaron a las compras en $3,145 millones. Datos interesantes, mantiene el presidente su popularidad, lo que mencionaban aquí en la mesa, y también el incremento de el déficit, la balanza comercial de México superavitaria en estos meses con López Obrador, $3,500 millones. Digamos que ha vendido más México que lo que ha comprado, son los datos que planteamos ahorita. Vamos a las conclusiones del programa. Comienzo contigo, diputada. Sí, gracias. Bueno, yo quiero hacer una aseveración muy importante. Cuando el presidente inició campaña, inclusive que le achacan que tiene años y años y años de campaña, pues efectivamente tiene años de trabajar al lado del pueblo, recorriendo pueblos y ciudades, estados completos. El presidente efectivamente tiene un alto contacto con la gente. Yo creo que ha hecho cosas muy importantes de cara a la ciudadanía y para la ciudadanía. El hecho de que haya dicho perdón y olvido es una situación que él traía en convicción, porque efectivamente afirmó: si me pongo a hacer todo el escarbadero y a investigar y a sacar todo lo del pasado, se me van los 6 años y no voy a gobernar y no voy a hacer el trabajo y del proyecto de la Cuarta Transformación en el país. Es algo muy importante. El presidente tiene sensibilidad de los problemas del país. El presidente sí está sensibilizado en las cuestiones económicas, sí está informado. A lo mejor necesita siempre al lado expertos económicos que le den cifras reales, que le estén dotando de información concreta. El problema de la inseguridad, yo concluyo con algo muy importante. No es el trabajo de un solo hombre, se requiere de la voluntad política de todos los gobernadores de las 32 entidades federativas, y tiene reuniones constantes con él. Entonces yo creo que son acciones que se tienen que ir concretando, que parecieran una cuestión imposible por sí, porque son problemas muy complejos, pero tenemos un presidente ejecutivo, efectivamente, que se levanta a las 6 de la mañana, ya está trabajando en el problema de la seguridad y la inseguridad, a las 7 de la mañana ya está puntualmente informando a todos los ciudadanos. Entonces es importantísimo el contacto que ha tenido con la gente, y esto no solamente hace la diferencia, también está en el ánimo de los ciudadanos, cambiando la percepción para que todos nos sumemos a estructuras, a situaciones, a cambios,
para que todos tengamos una mentalidad distinta precisamente porque el país lo requiere. Y él lo ha dicho en innumerables ocasiones. Este trabajo no es de un solo hombre, yo soy el presidente de la República y los represento a todos, pero esto es un trabajo de todos los días y es un trabajo para todos, porque todos queremos a México y lo queremos en paz. Muy bien, Armando Zacarías, sus conclusiones. Bueno, en días pasados hubo una declaración muy importante que marca un cambio de ruta dentro de la estructura del presente gobierno. El 22 de agosto dijo el presidente que a partir de ese momento era el momento de no asignar responsabilidades a los gobiernos anteriores, sino asumir la propia del gobierno en funciones. Es decir, a partir de ese momento que se asume la responsabilidad, la estructura debe cambiar, debe establecer sus mecanismos de medición, sus mecanismos de organización. Entonces, los temas que tiene frente el gran desafío a los que se enfrenta el presidente es el mantenimiento de una estructura, de una economía que sea lo suficientemente estable, en donde haya claridad para todas las instancias de cuáles son el diseño de las políticas correspondientes. El de seguridad, que es un elemento extraordinariamente urgente de atender, con la convocatoria a diferentes actores y diferentes sectores sociales y políticos, ciudadanos, no gubernamentales, pues es muy importante establecerlo, pero conocer el diseño de la estrategia de la política para hacer intervenir a todas las instancias. En lo que se refiere a la política internacional, tenemos ahí un tema extraordinariamente complejo. La relación que tenemos con Estados Unidos parece que hace borrar todas las relaciones que tenemos con el resto del mundo. Estamos concentrados con un elemento sumamente complejo como es poner el tema migratorio y el económico en una misma dimensión de negociación. El gobierno norteamericano comprendió rápidamente las ventajas que iba a adquirir con este mecanismo y estamos sujetos a una negociación y a plazos que nos están cada vez más limitando esta posible relación y nos coloca en una posición que no habíamos tenido como tercer país seguro en los hechos y como una barrera de contención migratoria que no había desarrollado nuestro país. Entonces, el diseño de las políticas para establecer un Estado de Derecho es uno de los elementos importantes que sería fundamental que se aborden en los siguientes meses para poder tener claridad respecto a la ruta que tiene el nuevo gobierno. Muy bien, Alicia Gómez, tus conclusiones. Gracias, sí. Bueno, yo diría que podemos señalar como algo positivo de este gobierno. Yo creo que podemos estar de acuerdo todos en que la prioridad sea el combate a la pobreza, el combate a la corrupción principalmente, pero yo pienso que uno de los puntos débiles más importantes de este gobierno, y si no lo enfrentan y lo reconocen, no van a poder echar a andar sus políticas por más bien intencionadas que estén, son una clara falta de capacidad operativa y una gran falta de apego a los procedimientos como son los normales en un Estado de Derecho, en una república democrática con división de poderes, con contrapesos, etcétera. Y entonces por eso se le caen las políticas al presidente. Ha sucedido, por ejemplo, con el tema del aeropuerto. Por eso se han ganado los amparos, porque la manera en que se canceló uno y se ha querido echar a andar el otro ha sido con una gran celeridad e ignorando totalmente los más elementales procedimientos del diseño de una política pública. Claro. Y eso, por supuesto que pues, por algo los jueces concedieron los amparos a los ciudadanos que los interpusieron. Entonces, esto es nada más un ejemplo de que hay como mucha ligereza en donde se ignoran los procedimientos, se ignora el apego a la ley, se ignoran los contrapesos, y eso pues no solo es preocupante porque así no se van a resolver los problemas del país, sino que así se van a hacer otros problemas, porque claro, vamos a acabar erosionando la democracia, los pocos avances democráticos que teníamos hasta ahora y de Estado de Derecho. Muy bien, Jesús. Pues quedan muchas cosas en el tintero. No hablamos aquí del tema del turismo, cómo han disminuido ya los visitantes, se cancelaron los programas importantes como
los pueblos mágicos, la relación con Estados Unidos, ya se dijo, bueno, no se hizo no se aprobó el pago del muro en la frontera norte de nuestro país, pero se puso una virtual con la Guardia Nacional en el sur de nuestra frontera, es decir, México haciéndole la chamba a Estados Unidos, actitudes populistas como la venta del avión presidencial, que hoy por hoy nos cuesta a los mexicanos 420 millones de pesos al año y que está estacionado en un hangar en Los Ángeles, California. Pero, y en cuanto a lo que decía la diputada, el dejarse asesorar, parece que al presidente no le gusta cuando sus colaboradores no le dicen lo que quiere escuchar. Y ahí está la prueba en un asunto tan delicado como es pues los recursos económicos del país. Le renunció a su secretario de Hacienda. ¿Quién más puede ser tu funcionario de más confianza si no es el que maneja los recursos económicos del país? El secretario de Hacienda le renuncia porque, bien lo dijo el secretario, no escucha al presidente. Yo que quisiera ver al presidente de la República llamando a una gran conciliación. No es posible que él sea el primer mandatario de este país el que nos esté dividiendo a los mexicanos y que se confronte, como ya se dijo aquí, con grupos muy específicos de la sociedad, aquellos que les llaman neoliberales, que se confronte con la prensa fifí, a la que le ha llamado de manera muy peyorativa, que se confronte con aquellos que no piensan como él. México es uno. Y todos los mexicanos queremos este país y todos podemos hacer las aportaciones. No es un país de fifís y de chairos, es un país de mexicanos que estamos esperando que nuestras familias tengan un mejor porvenir en seguridad, en empleo, en desarrollo económico, en educación. No es posible, no hablamos aquí del tema educativo, el que se le haya entregado otra vez algo que había sido un logro importante, arrebatarle a esos grupos de poder como la CENTE y devolvérselos otra vez el control de la educación a esos grupos fácticos del país, son de las cosas que lastiman, porque los padres de familia lo que esperamos es que nuestros hijos reciban una educación de calidad. Por último, pues yo sí le deseo al presidente que rectifique en su actitud, que se deje asesorar, que escuche inclusive a los que no piensan con él y que se tome las mejores decisiones por el país. Hago votos porque el siguiente periodo que le corresponde a esta Administración Pública Federal, pues sea de otro estilo, de otras características y que el presidente nos llame a esa gran reconciliación. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Gracias, al contrario. Armando, muchas gracias. Muchas gracias. Diputada, muchas gracias. Muy agradecida. Y muchas gracias a usted. Hasta la próxima.